Muy buenos días a todos. La Asociación de Industriales de la Región Norte, a través de su Centro de Desarrollo de Empresas Familiares, CEDEF, les da la bienvenida a este encuentro con el tema que hoy nos reúne, la sostenibilidad de los patrimonios familiares. Esta actividad se enmarca dentro de los esfuerzos que AIREN viene realizando desde el año 2010 a favor de la perpetuidad de los negocios de familia en la República Dominicana. En este día agradecemos de manera especial al UBS Bank, que es el auspiciador de este evento, y le saludamos la presencia de sus ejecutivos Roger Castillero y José Ramón de la Rocha, que hoy nos acompañan. Para dar inicio, vamos a llamar al presidente de AIREN, el ingeniero Juan Ventura, para que tenga las palabras de bienvenida. Muy buenos días. En primer lugar, me permito agradecer al UBS Bank por su auspicio y la presencia en esta actividad. Bienvenido a nuestro país. Para la Asociación de Industriales de la Región Norte, ha sido una gran experiencia trabajar durante los últimos 8 años a favor de la permanencia y la competitividad de las empresas familiares. Podemos decir que ha valido la pena. Ya conocemos las limitaciones que tienen los negocios de familia para sobrevivir. Las estadísticas mundiales no son halagadoras. Sin embargo, hemos entendido que es posible revertir esta tendencia. Es posible tener empresas familiares fuertes y duraderas. Es posible que las empresas familiares sigan siendo soporte fundamental del bienestar económico y social de las comunidades en que se encuentran ubicadas y del país, generadora de empleo, grandes aportadores al fisco y parte de una red clave para hacer de nuestra una economía sostenible y exportadora. Consciente de esta realidad, en AIREN ofrecemos a través del Centro de Desarrollo de Empresas Familiares, CEDEF, consultorías, especialistas, y para desarrollar este segmento tan importante que se estima que constituye más del 80% de todo el tejido empresarial. En este camino hemos encontrado importantes aliados como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Infoted, el Banco de Reservas, la Pucamaima. Y saludamos en este momento la presencia de Pedro Genaro y Francisco Concepción, amigos y colaboradores en esta trayectoria. Este centro de desarrollo ha impactado favorablemente y me permito compartir algunos datos. 186 empresas alcanzadas, 164 han firmado protocolo de familia y 22 están en proceso de consultoría. 11 provincias alcanzadas: Santo Domingo, Valverde, Santiago, Duarte, Puerto Plata, Montecristi, Espaillá, La Vega, Hermanas Mirabal, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez. 60 consultores formados en esta metodología. 4.705 personas sensibilizadas en el tema y 8.009 empleos formales impactados de los subsectores servicio, comercio, industria y agropecuario. Nuestro compromiso es seguir apostando a la permanencia de las empresas familiares en el país. En esta razón de este importante evento, el proceso en torno a las empresas familiares es un proceso de aprendizaje. Y esta conferencia que hoy celebramos es parte que nos toca a todos para generar mayor necesidad de acompañamiento y claridad en el patrimonio familiar. Este es uno de los aspectos más importantes y aprender implica no solo saber cómo, sino también hacerlo a tiempo. Es un acto que todos los que forman parte de una empresa familiar deben hacer con responsabilidad. Responsabilidad con su generación, responsabilidad con la generación venidera, responsabilidad con nuestra sociedad. Es un privilegio, en este sentido, introducirle a un experto, Raúl Cerebrenic, en el tema que esperamos pueda responder muchas de nuestras inquietudes, ajustar otras, corroborar en otros casos. Es probable
casi seguro que el patrimonio de muchas de nuestras empresas familiares haya sido fruto del trabajo tesonero, de la capacidad de producir o hacer negocio en medio de nuestro país, la República Dominicana. En este sentido, ese patrimonio familiar debe mucho a nuestra nación, por lo cual debemos trabajar para la preservación y crecimiento. Estamos seguros de que esto es posible. Muchas gracias. Gracias a Tito Ventura, nuestro presidente, por sus palabras. Vamos a pedirle al señor Roger Castillero, director ejecutivo de UBS Bank, que quiere ofrecer unas palabras para que conozcan mejor su institución también. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Voy a leer un poquito, básicamente, un resumen, tratando de adaptar cosas muy puntuales a la hora de que cuando el banco trata de entrar en una relación con un cliente, y básicamente cuáles son las bendiciones o los beneficios de trabajar con unos asesores. La presentación de hoy es un tema que ya tiene un gran interés a nivel global. Hoy día el término asesor es un factor clave en el engranaje de todo grupo familiar o corporativo. Estos asesores pueden ser de diferentes tipos, pueden ser financieros, legales, fiscales, de gobierno corporativo o familiar, entre otros, básicamente. Por dicha razón, para nosotros en UBS, este tema de iniciativas son tan importantes a la hora de una eficiente gestión empresarial o familiar. La plataforma del banco tiene más de 150 años en desarrollo. Durante todo este tiempo, nosotros hemos ido adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, pero siempre basándonos en las diferentes experiencias y resultados que han obtenido a lo largo del tiempo. O sea, esto no es que nosotros hemos inventado una plataforma, hemos aprendido de las experiencias para poder desarrollar y realmente poder atender cuáles son las necesidades puntuales de ellos. Es por esa razón que a UBS nos consideran una solución integral y no es que somos un producto más del mercado. A la hora de poder trabajar de la mano con asesores expertos en las necesidades de nuestros clientes, es el mejor paso que nosotros vemos para poder comenzar y desarrollar una estrategia de gestión a largo plazo sobre sus negocios o sobre sus familias, dependiendo de la necesidad puntual que tengan. Por esa manera, básicamente considero que la información que tiene Raúl y las presentaciones que yo he visto a lo largo del tiempo con él, tienen un efecto en nuestros clientes y en nuestras relaciones, que cuando se toman en consideración todos los aspectos del conocimiento, la expertise y la experiencia vivida, es lo que puede garantizar el éxito y puede ayudar a una sucesión o una continuación a largo plazo de las necesidades de las familias y los grupos empresariales. Así que yo prefiero que el experto sea el que dé la presentación. Hay mucha información académica y hay mucha data que creo que es muy importante que las personas, cuando están pasando por procesos familiares, entiendan que no es la primera vez que sucede o no son los únicos en el mundo que ha sucedido. O sea, ellos ya han analizado una serie de información que realmente es sorprendente y es muy interesante, y yo creo que vale la pena prestar mucha atención. El mensaje es que creo que estamos aquí, hay una oportunidad muy interesante y básicamente gracias por su tiempo. Los dejo con el experto. Gracias, Roger. Para que conozcamos un poquito más a don Raúl, que es nuestro amigo y colaborador desde hace unos años, es autor, conferencista, asesor de familias empresarias y asesor de patrimonios familiares, certificado por el Family Firm Institute. Es especialista en temas de patrimonio, legado, riqueza familiar empresarial, familias empresarias que han logrado la longevidad y dinastías familiares. Tiene experiencia como miembro de juntas directivas de empresas familiares, filantropía y ONGs. Es fundador y presidente de Family Council Wealth Planning Consulting, que es ese logo FCWPC que ustedes ven aquí. Es una empresa de consultoría con sede en Bogotá, Colombia, que atiende en su mayoría al mercado latinoamericano de familias empresarias con un enfoque internacional y cuya fortaleza está en apoyar la construcción y el desarrollo de los procesos de gobierno en la familia,
en la empresa y en el patrimonio para potenciarlos y transferirlos como parte del legado de generación en generación. Muchas gracias. Bienvenido, don Raúl. Este tiempo es suyo. Muy buenos días a todos. Hola, hola. Hola. Bueno, muy buenos días a todos. Quisiera que se sintieran en familia y como tal, entonces si tienen alguna pregunta, observación, crítica, simplemente levanten la mano y podamos compartirla porque esto enriquece, digamos, la dinámica. El tema de empresas de familia es un tema relativamente nuevo desde el punto de vista académico. Si bien hemos encontrado empresas muy longevas, ya les voy a dar algunos ejemplos. La teoría de la administración en realidad comienza a dedicarse al estudio de empresas de familia casi que a finales de los años 70. Y esto comienza a tener una dinámica muy interesante en los años 80 y en los años 90. De ahí vienen, digamos, los primeros estudios y los primeros modelos de los cuales probablemente algunos de ustedes ya han tenido conocimiento o inclusive ya han podido avanzar en llegar a unos primeros acuerdos de familia que deberían ser como la guía de las estrategias que ustedes deberían estar implementando en sus empresas y obviamente en sus familias y en su patrimonio. De la base de datos que nosotros tenemos a nivel mundial, esto me llegó ayer de Tokio, que es donde tenemos el centro de investigación, me registran 6 empresas de más de 100 años aquí en Guatemala. Por lo menos las que tenemos registradas es Bermúdez, ellos dicen que tienen el mejor ron del mundo, no sé, sí, estoy hablando de las dominicanas. Estas son las que tenemos registradas en Tokio. Eso, fundación 1852, ese es el año de fundación. Luego registramos otra empresa que se llama Matusalem, 1872. Ron Brugal, 1888. Stilford Estate Limited, Macochoriz, bueno, como lo tienen, Distillery, Macorís, entonces Destilería Macorís, 1899. Me imagino que este es un periódico que se llama el The Chronic, 1909, no sé si lo identifican. Y Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue fundada acá en 1914. Esas son las empresas longevas que hemos logrado identificar de esto. ¿Por qué traigo esto a colación? Nos hemos dedicado en los últimos casi 15 años a hacer un ejercicio probablemente muy diferente a lo que tradicionalmente vienen haciendo en el campo de empresas de familia. ¿Y a qué me refiero diferente? Lo que normalmente la academia ha venido estudiando es esas cifras aterradoras que, perdón, Don Tito nos habla. Y esas cifras es que el 70% de las empresas de familia simplemente no pasan a la segunda generación. O sea que de 100 empresas, solo 30 logran trascender a esa segunda generación. Pero de las 30 que pasan a la segunda generación, solo 3 pasan a la tercera generación. O sea, ahí tenemos casi un 80-85% de mortandad. En la primera fase 70 de mortandad, luego 85 de mortandad. De verdad son cifras aterradoras. O sea, el impacto que eso tiene en el Producto Interno Bruto de un país o inclusive en las cifras de empleo formal es aterrador. O sea, y parte, digamos, del ejercicio de lo que estamos tratando de hacer es revertir esas estadísticas, que no es un tema sencillo,
porque creo que el entorno de los negocios cada vez se volvió mucho más complejo y se va a volver más complejo, básicamente por la manera en que está irrumpiendo la tecnología. Muchos de los modelos de negocios tradicionales no se están dando cuenta, pero están quedando obsoletos. Entonces ya no es un tema ni siquiera de estrategia, es un tema de modelo de negocio. Muchas veces tenemos una competencia que no la conocemos, no somos conscientes de esa competencia porque pensamos que está enfrente de la calle y resulta que está en Malasia o está en Bangladesh o está en China. Entonces es cómo hoy en día el entorno nos está amenazando y ya inclusive una de las pilares fundamentales de la longevidad de las empresas de familia es la capacidad de adaptarse a esas nuevas realidades. Pero hoy ni siquiera ya hablamos de adaptabilidad, hablamos de la agilidad de la adaptabilidad. Miren cómo los términos vienen cambiando y eso se vuelve un entorno mucho más exigente desde el punto de vista de empresas de familia. Por primera vez mi generación, es lo que llamo yo la generación sándwich. Normalmente a nosotros en la casa nos educaron que primero se sienta el padre a cenar. Yo llamo que mi generación es la generación sin la pata de pollo. ¿Qué quiere decir la generación sin la pata de pollo? Uno se sentaba a cenar con los padres y le decían al muchachito, quieto, que la pata de pollo es para tu padre. Hoy en día uno se sienta a cenar y la señora le dice, quieto, que la pata de pollo es para tus hijos. Entonces yo llamo la generación sin la pata de pollo. Ese es, digamos, eso. Antes decíamos, si usted no sabe algo, vaya y pregúnteselo a un mayor. Hoy en día decimos, si usted no sabe algo, vaya y pregúnteselo a un menor. Ese es el entorno. Y esta es la primera generación que tiene esa situación. Hoy en día, si ustedes logran entender los riesgos que tenemos las empresas en el entorno mundial y agarramos cómo está configurado algunas juntas directivas y qué tan bien están preparadas esas juntas directivas para atender esos riesgos. Si ustedes agarran el sector financiero de República Dominicana y se dan cuenta quiénes están en las juntas directivas de los bancos, ¿cuál es el perfil de las personas que están en esas juntas directivas de los bancos? Si las visualizan, me imagino que conocen a la gente. ¿Quién de ellos es un experto en ciberseguridad? ¿Es un riesgo hoy en día los temas de la información? ¿Cuántos años tiene en promedio una persona que está en una junta directiva de un banco? 60, ¿no? ¿Y qué sabe de ciberseguridad? ¿Sí me entienden cómo es que este entorno nos está cambiando? Y muchas veces, con todo respeto, pues que yo ya voy para los 60, yo no quiero que me quiten de la junta directiva. Pero yo no estoy preparado para atender un ataque de ciberseguridad a la base del banco, a la base de datos del banco. Entonces, por primera vez, inclusive estamos incorporando gente joven en una junta directiva. Y por primera vez vamos a tener que aprender a trabajar de manera colaborativa. ¿Qué es lo que los mayores le podemos enseñar a los menores? Pero ¿qué es lo que los menores nos pueden enseñar a nosotros los mayores? Vivimos en un mundo donde ya inclusive los milenios, a partir de hace unos 2 o 3 meses, dejaron de ser la población mayor en el planeta. Ya los centennials, en términos de volumen, en términos de cifras, ya son más grandes que los millennials. Y todavía no hemos aprendido a manejar a los millennials y ya vienen los centennials. Esos son los retos que estamos teniendo. El ejercicio que hicimos nosotros, que venimos haciendo nosotros, digo que es un ejercicio que se hizo al revés. ¿Qué quiere decir al revés? Nosotros no nos enfocamos en la dinámica de lo que ocurre en el paso de la primera a la segunda, ni de la segunda a la tercera generación. Nosotros hicimos un ejercicio diferente. ¿Y qué fue lo que hicimos?
dijimos, bueno, si de verdad tiene sentido esto, dedicarnos al tema de empresas de familia, pues deberíamos buscar empresas familiares que han logrado perdurar por muchas generaciones. Porque un periodista me preguntó alguna vez, me dice, si usted está dando unas cifras tan dramáticas, ¿usted para qué se dedica a ayudarle a las familias a que su patrimonio y sus empresas perduren por varias generaciones si estadísticamente no lo van a poder lograr? Y la verdad es que no supe qué contestarle a ese periodista. Desde ahí, pues eso generó una inquietud y decir, bueno, vamos a buscar las empresas más antiguas del mundo. ¿Y cuántos que han logrado perdurar? Miren, en esto es un recorrido bastante interesante. Hemos encontrado la familia que más generaciones hemos encontrado, es una familia en India que tiene 76 generaciones. 76 generaciones. La familia, pero no es la más antigua. La más antigua es una familia en Japón que nace en la empresa en el año 678. O sea, por aquí no nos habían ni siquiera descubierto. Aquí nuestro amigo Colón llegó aquí a la República Dominicana 1000 años después. Y estos tipos en Japón ya estaban creando empresas de familia. Entonces fue muy revelador comenzar a entender de que sí había en alguna parte del planeta Tierra empresas familiares longevas. El término longevo lo acuñamos a empresas familiares que han logrado perdurar más de 200 años. Inclusive hay un club que se llaman los Enochians, que vale la pena que lo busquen en Google. Hay alrededor de unas 50 empresas que pertenecen al club de los Enochians. Hay que cumplir con 51 criterios para que lo puedan a uno dejar ser parte de ese club tan exclusivo. Y uno de esos criterios es que hay que tener más de 200 años y que un miembro de la familia, por lo menos un miembro de la familia, tiene que estar trabajando en la empresa, o bien sea a nivel operativo o bien sea en sus juntas directivas. Y hay otro club mucho más todavía exclusivo en Inglaterra, que son los que tienen 300 años. Ese sí hay como 15 o 20 socios, bueno, muy al estilo inglés, ¿no? Muy de ellos. Pero, oh sorpresa, hemos encontrado alrededor de 9000 empresas de más de 200 años en 60 países. Y el ejercicio que hicimos nosotros, por eso lo llamo yo al revés, no fue analizar el paso de la primera a la segunda o la segunda a la tercera generación, sino agarrar estas familias y decirles, cuéntenme cómo es que lograron llegar a más de 200 años. 200 años mínimo, estamos hablando 8 a más o menos 10, 12 generaciones. Ese es no es un tema lineal en cada familia. Podríamos decir que una generación son 15, 18, 20, 25 años, pero bueno, eso depende de la longevidad de cada pater familia, digámoslo, que ha sido el que ha administrado el patrimonio en cada momento, ¿no? Entonces, una familia de 200 años, para una puede ser 8 generaciones, para otra puede ser 10 generaciones, ¿no? Digo, que ha tenido que hacer el relevo generacional, el relevo de mando, ¿no? de eso. Cuando nosotros preguntamos y comenzamos a analizar entonces qué es lo que estas familias trabajan, a qué digamos, enfocan sus esfuerzos para que haya una estrategia de continuidad, comenzamos a darnos cuenta que comienzan a surgir varios patrones. Y de esos patrones comenzamos a desarrollar un modelo. Como dice la canción, ¿a qué dedica el tiempo libre la familia, ¿no? Entonces la familia dedica a tener unas estrategias muy bien definidas, no solo en el manejo del capital financiero, sino cómo desarrolla el capital humano, cómo desarrolla unas estructuras de gobierno, tanto a nivel familiar
tanto a nivel empresarial y tanto a nivel patrimonial. O sea, la estructura de gobierno no es simplemente una junta directiva en la empresa. De la misma manera, una junta directiva en la familia. Y si se quiere, una junta directiva de socios, que con el tiempo se va a dedicar cada una en unas funciones muy específicas. Conocemos qué es lo que hace una junta directiva, o más o menos deberíamos tener claro qué es lo que hace una junta directiva en la parte patrimonial. En la familia, este es un tema muy interesante, ver cómo estas familias, sobre todo, están enfocadas en las siguientes generaciones. Y la razón de esto es muy sencilla. Ustedes pueden tener la mejor junta directiva en la compañía, pueden tener el mejor director en la compañía, pueden tener la mejor persona manejando las inversiones de la familia, pero si no estamos enfocando a la siguiente generación, simplemente no hay continuidad. Entonces, esto es un tema central de lo que hemos podido observar en estas familias. ¿Cómo se invierte energía, tiempo, esfuerzo en preparar las siguientes generaciones? Ahora, cuando hablamos de una familia de 10 generaciones, estamos hablando de un buen monto de personas. Tenemos casos de 500 miembros de la familia, donde por lo menos 200 o 300 tienen acciones de la compañía. A partir de lo que llamamos cuarta, quinta generación, eso es lo que académicamente definimos como una dinastía empresarial, no antes. Con todo respeto al señor Carlos Slim o a un Warren Buffett, no son dinastía, no todavía. Les falta un par de generaciones. No sé si la van a poder ver ellos, pero probablemente sus hijos y sus nietos sí, si es que hacen el trabajo de manera adecuada. Pero ese título de realeza, dinastía, por lo menos los académicos se los podemos emitir, no hay ningún problema, pero después de la cuarta, quinta generación. Me llaman y yo les hago el papel real de lo que es dinastía. El día de hoy nos vamos a enfocar en esta parte, en la parte patrimonial, que es un tema bien complejo, bien sensible, y es un poco cómo estas familias manejan su patrimonio. Y básicamente van desarrollando una serie de estructuras de gestión, pero una serie de estructuras de gobierno también en ese manejo patrimonial. El término family office, pues es un término que se viene acuñando un poquito de manera muy mercantilista, pero en realidad lo que las familias hacen es crear unos comités patrimoniales, donde incluyen un experticio en ese manejo. Ese es, digamos, esto. Perdónenme, antes de meterme en la conferencia y en enfocarme acá, quisiera terminar un poco el modelo porque creo que es muy importante que lo veamos y que aprendamos un poco de lo que estas familias longevas han hecho y entender qué de esto nosotros podemos hacer en nuestras familias, ¿no? Sé que esto es un nivel un poco, digamos, me estoy metiendo en el campo, uno de los campos más complejos de la empresa familiar, que uno debería tener por lo menos una primera formación en este campo. Pero el día de hoy, esto es lo que nos reúne. Esto. Hago un paréntesis, sigo y vuelvo para acá y seguimos con la conferencia. El otro tema es el capital intelectual. Todo ese conocimiento que nosotros hemos abordado durante generaciones y que debemos aprenderlo a transmitir de manera correcta a las siguientes generaciones. Ayer tuvimos una muy bonita experiencia en Santo Domingo. Yo les comentaba que tenemos un par de familias en Centroamérica. Me permito también aclarar que cuando son clientes míos no les puedo dar el nombre, pero sí les puedo contar algunos de los milagros. Pero cuando no son clientes míos, yo les cuento los milagros y también les cuento el nombre. No tengo ningún problema.
En este caso, pues son dos familias que nosotros atendemos y una de las actividades que hace la familia es reúne a las siguientes generaciones y no le cuenta de los éxitos, le cuenta más bien de los fracasos que han tenido a través de las generaciones. Ellos han encontrado que hay digamos, un mayor nivel no solo de comunicación y un mayor nivel de interactuar, el contarle a las siguientes generaciones qué es todo lo malo que nos ha salido. Parece que aprendiéramos más y emociona un poco más a la siguiente generación que les cuenten de los fracasos y no de los éxitos. Ese es, digamos, pero ese es un conocimiento muy propio de la familia. Entonces, ¿cómo utilizamos? Es simplemente por darles un ejemplo. El capital social. ¿Cómo las familias gestionan este capital social? Tenemos un ejemplo en España de una familia que vive en Barcelona y que simplemente no es conocida porque su actividad que tiene en Barcelona, prácticamente económica, no se desarrolla en Barcelona. Ellos se dedican a hacer unas válvulas muy especiales para el sector petrolero. Y bueno, Barcelona no es un territorio donde hay petróleo. Entonces las ventas de ellos no se realizan prácticamente en España. Pero ellos decidieron, con una muy bonita colección de arte, crear un museo. Y a través del museo, digamos, la gente en España y en Barcelona conoce más a esta familia como una familia filántropa dedicada al arte que por la compañía que de verdad tienen o la actividad económica que desarrollan allá. Sin embargo, esto les ha dado a ellos una serie de conexiones a nivel internacional y a nivel local que les ha permitido desarrollar otro tipo de negocios. Entonces, ¿cómo estas familias aprovechan de una manera en beneficio de todos? Creo que es una fórmula ganar-ganar, ese capital social, ¿cómo lo gestionan? Entonces ahí tienen un ejemplo de una familia que apoya digamos, o se apoya en su estrategia a través de desarrollar un excelente capital social. El capital emocional o el capital psicológico. ¿Cómo nos adaptamos a esas nuevas realidades? Tiene que ver un poco con la psicología. El tener capacidades y habilidades de adaptarse. Como decía, ya no es un tema de adaptarnos, es la agilidad con que nos adaptamos. ¿Cómo emocionalmente estamos preparando a las siguientes generaciones a que tengan fracasos y de igual se levanten con mayor fortaleza y vamos para adelante? No es las veces que caemos, sino las veces que nos levantamos y echamos para adelante. En estas empresas familiares, uno siempre ve la punta del iceberg, siempre ve lo bonito. Pero como dijo el señor Tito, aquí no creo que haya un solo cuento de una empresa longeva que no se haya creado con tesón y con mucho esfuerzo. Esa parte no la vemos. No la vemos, el sufrimiento de tener que ir a pedirle al gerente del banco que nos preste plata para pagarla porque no nos pagaron los proveedores. Entonces, emocionalmente, ¿cómo estamos educando las siguientes generaciones, ¿no? Este es un tema crítico. Quiero decirles que en muchos de los países donde estamos viendo una gran actividad emprendedora, los gobiernos han optado por hacerles un coaching a todos estos muchachos que están haciendo los startups. Se dieron cuenta que parte esencial de la ecuación de crear un ecosistema emprendedor tiene que ver con un apoyo psicológico y con un coaching que se les hacen a estos muchachos. Ese conocimiento de alguna manera ya lo habían desarrollado algunas empresas familiares siglos atrás. Ese es el tema. Si ustedes se dan cuenta, y este es un tema
que es mucho más importante de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué en nuestros países no tenemos esas tasas de emprendimiento? Y se van a dar cuenta que es un tema emocional y un tema cultural. Yo soy de la teoría que si nosotros necesitamos salir del subdesarrollo, la única manera de hacerlo es a través de seguir creando empresas familiares. La única manera de garantizar libertades democráticas en nuestros países es crear más empresas familiares. Miren ustedes la responsabilidad que tenemos encima de nosotros al tratar de que nuestras empresas familiares sean la excelencia, el ejemplo, la profesionalidad. No crean que los políticos les van a ayudar. Los políticos no saben crear empresas, ellos saben gastar plata. Y si necesitan gastar más plata, más impuesto. ¿A quién? A las empresas familiares. Esa es la fórmula de generar plata de los políticos. Con todo respeto, si por aquí hay un político, lo podemos convertir a que más bien crea una empresa familiar. Pero bueno, eso. La otra cosa es el capital familiar. Capital familiar es la unidad. Yo a veces digo que la armonía, pero no necesariamente, a veces las crisis son buenas. Nosotros los latinos le tenemos un poquito de miedo al conflicto, pero a veces los conflictos son buenos. Los orientales dicen que en la crisis hay una parte de conflicto, pero hay otra parte de oportunidad. Una de las fundamentales de la continuidad de las empresas de familia es cómo aprendemos a resolver conflictos de manera constructiva. Siempre va a haber conflictos. No se necesitan dos personas para tener conflictos. A veces uno tiene conflictos con uno mismo. ¿Cierto? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Si invierto, no invierto. No, ahí ya tenemos un conflicto interno. Está uno hablando con uno mismo. Hay un estudio que salió en Harvard que dice que le aconsejan a uno hablar con uno mismo, pero como si fuera en tercera persona. Así que tiene un efecto más sano, por decirlo de alguna manera. O sea que inclusive aceptamos que es bueno tener el conflicto con uno mismo y dialogar con uno mismo. Pero a lo que me refiero aquí como capital familiar es esa unidad de criterio, unidad de visión, reconocer una autoridad, saber entender qué hijo es el mejor para manejar la empresa. Esa, digamos, es otro de los pilares fundamentales. Muchas veces tenemos visiones diferentes, podemos sentar y lograr una tercera visión que ojalá sea mejor que las dos anteriores. Y bueno, el capital financiero, que no me voy a referir a eso, y en el centro el capital espiritual. Algunas familias le dan una connotación religiosa, otras le dan una connotación altruista. Pero lo que sí es claro es que estas familias longevas tienen lo que llamo yo un sentido de propósito muy claro. Y ese sentido de propósito no solo es claro, sino que también inspira a las siguientes generaciones el querer continuar con el legado familiar. Suena como algo muy esotérico. Déjenme decirle que esto es lo más práctico que hemos encontrado en estas familias. La razón de por qué yo, siendo miembro de la 18ª generación, quiero seguir siendo parte del clan. Ese es, digamos, el tema fundamental. Si ustedes me permiten, aquí cierro paréntesis y ahora sí nos vamos a dedicar a la conferencia del día de hoy. Pero era importante hacer esta introducción. Me perdonan que está en inglés, pero no lo conseguí en español. Es un pequeño video de un par de minutos. It's actually pretty easy because, yes, we are big and we've been around for a long time, but we're also very lean and mean. If you study the trajectory of the verticals that we've been in, you'll realize how different
we have been decade by decade. It's very difficult to define us for the industries that we've been in. You can do it decade by decade, but you can't do it in the 85 years of history that we have. So we like to say that we like to sort of read the pulse of where we are as a continent, and see what new opportunities we think are there, and then we do a deep dive and we sort of create new verticals. So we're really good about sort of understanding where the markets are and where the technology is, and kind of mapping out where we want to be in terms of our business for the next 10 years, and then doing that. And then we pivot, and we use the same management team to shift gears and look at new opportunities. We have our team of generalists, which is sort of like my SWAT team, and this is a model that was actually started by my grandfather and then perfected by my father. So we're a core team of, I would say, 8 to 10 people, and we analyze all the business opportunities, trends, and we close on deals and we get things going. And then once things get going, and that could be a question of weeks or months or years, we set up the specialist teams that go and run the businesses. We don't have specialists as part of that team. So some of them are better at numbers, some of them are better at sort of, legal issues and planning and so forth. But they're sort of more generalists. And that's the way that we do it. Then when we're trying to troubleshoot problems, or we feel that we're stuck in terms of not seeing the light, or feeling like in terms of innovation we're not getting somewhere, or that we're losing our competitive advantage, that's when we really mix things up. And we really like working with multidisciplinary teams. And I'll constantly be pulling people from different teams, from different units, to problem solve for something. So I'll grab an engineer from Venezuela, and I'll put him in a team with a lawyer from my Miami office, and I'll put him to work with one of my script writers from one of my studios, and I'll have them work on a content issue that I think I'm having for a pan-regional cable channel that none of them are working in at the moment. And they'll come up with really great solutions of how to troubleshoot for problems. And we do that constantly. It's an IBM method from the 70s. We have always worked in every country in Latin America, and we've been able to do it because we understand that every country in Latin America is very different in terms of jurisdiction and financial services. And, I think part of our advantage is that we've been able to be nimble enough to be okay with that, and roll up our sleeves and deal with those differences and understand that it's not a turnkey solution. When we have business acquaintances that say, oh, now we're going to do Latin America, and I'm like, do you understand that Latin America is many, 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 many different countries, and that you actually need a different set of lawyers and accountants for every single country that you're going to step on to design a different strategy, and they don't quite see it, you say, well, it's going to take you a really long time. So I think as long as you have the will and the perseverance, and you understand that it's just going to take you a long time to treat every country individually, but you can get it done. And then you can regulate things, right? Once you have everything sorted out, you can run things as one. But it takes a while. You just have to be patient. But I'm good at that. Bueno, aquí lo que ustedes pueden entender de esta pequeña entrevista que le hicieron a Adriana Cisneros, que por cierto vive aquí en la República Dominicana, es la hija de Gustavo Cisneros y es miembro ya de la tercera generación, que hace muy pocos años tomó el poder de la organización. A ella le preguntan cómo se hace el ejercicio de ver cómo ustedes hacen sus inversiones. Ella explica ahí que hacen un análisis básicamente, o que la manera de escribirlos a ellos históricamente es qué es lo que han hecho cada 10 años. Esto es una familia, ella describe que lleva 85 años, ¿no? Entonces ya son 8 décadas y media, ¿no? Entonces ellos hacen un análisis en qué invertir y en qué desinvertir con una visión a 10 años. Eso es, digamos, la pregunta que le están haciendo. Y dice, bueno, ¿y cómo lo hace? Dice, bueno, dependiendo el país, porque hay países que son muy diferentes los unos a los otros,
armamos una serie de equipos interdisciplinarios, especialmente cuando ellos se dan cuenta que están en un sector o están invirtiendo en una compañía que viene perdiendo alguna ventaja competitiva. Entonces eso comienza a prenderle las alarmas a eso. Lo que ella está describiendo es cómo funciona su family office. Esa es, digamos, la descripción de cómo están de una manera inclusive dinámica. Tienen varias compañías en varios países y en un momento dado, cuando se dan cuenta que algo no está funcionando, comienzan a sacar gente de los diferentes equipos y de los diferentes países y los juntan para tratar de resolver los temas. Existen diferentes tipos de family office. Cada familia tiene su modelo, cada familia tiene su modelo y cada familia tiene su estrategia y cada familia tiene su necesidad. Si agarramos, por ejemplo, el caso de Amancio Ortega, que no sé si lo identifican, pero es el dueño de una tiendita que a las mujeres les encanta, que se llama Zara, y bueno, Bershka y otras marcas. El family office de esta familia generalmente maneja en su gran cantidad o en un alto porcentaje inversiones enfocadas al sector inmobiliario. Le interesa ir creando centros comerciales donde pueda meter sus marcas. Pero la plata que se invierte ahí no solo es de la familia, sino de fondos de terceros. O sea que es un family office que no solo le sirve a la familia, sino que le sirve a otras familias. ¿Se entiende? Entonces ellos organizan su family office alrededor de su estrategia de negocio. Los Cisneros tienen un equipo multidimensional que lo activan o lo desactivan dependiendo y haciendo un análisis estratégico a dónde quieren llegar en los próximos 10 años. Entonces, por darles dos ejemplos muy concretos. Tenemos un caso en Sudamérica, esto es una familia con 5 líneas de negocios y se está activando un family office. Ese family office, para el caso de esta familia, decidieron que sean básicamente la misma junta corporativa. Entonces, por darles otro ejemplo de cómo las familias adaptan las estructuras en función de la estrategia y no al revés. ¿Se entiende esto? Primero definamos a dónde queremos ir y luego entonces veamos qué necesitamos para llegar allá. ¿Y por qué lo digo esto de esta manera? Porque la tendencia en las familias es que tengo un hijo, entonces más bien adaptamos la estrategia a la estructura. Y creo que ahí se cometen varios errores. Tengo un caso en Bucaramanga, que es una ciudad intermedia en Colombia, y hacíamos un análisis. Ellos tienen diferentes supermercados. Y yo veía que tienen una sucursal en Barranquilla, y tenían otra sucursal en Cartagena, y tenían otra sucursal en Cali, y tenían otra sucursal en Medellín. Y yo le decía a la familia, mira, hay algo que económicamente no me hace sentido, con todo respeto, pues tienen un negocio ya 40 años, les está funcionando, va bien económicamente el negocio, pero es que Bogotá representa casi que el 55% del mercado colombiano. Entonces, ¿ustedes por qué no están en Bogotá? Y muy simpática la señora me dijo, es que no tengo más hijos. Y era una realidad, cada hijo estaba administrando eso. Entonces, mire, les conviene a veces tener más hijos si quieren que el negocio crezca. Esa es la conclusión de esto. Desde el punto de vista genérico, las familias van creando unos comités de inversión y van creando, lo van sofisticando a generar una oficina familiar. La definición genérica, que por cierto a mí no me atrae, es una unidad operativa independiente que busca básicamente gestionar la parte financiera.
En las familias longevas esto no aplica. Simplemente el Family Office, si bien es una unidad que gestiona el patrimonio, ellos conciben el patrimonio como la suma de todos estos capitales. Si yo estoy enfocándome solo en el capital financiero y no estoy enfocándome en esto, ¿qué futuro tengo? ¿Y por qué menciono esto? Hace unos 5 años la Asociación o la Federación Nacional de Avicultores en Colombia me invitó a dictarles una charla en su congreso en Cartagena. La Federación Nacional de Avicultores en Colombia puede ser el gremio más formal que hay en Colombia, porque ustedes más o menos capten, hay 2.000 asociados, o sea, 2.000 empresas, el 96% son empresas familiares que se dedican, como digo yo, al cultivo de pollos y a la cría de huevos. Ellos dicen, y tienen toda la razón, que son los mayores generadores de la proteína más barata para el pueblo colombiano. Y tienen razón, el huevo es la proteína probablemente más barata. Entonces ellos dicen que ellos alimentan al pueblo colombiano. Son tan formalizados que inclusive se para el presidente de la asociación y anuncia que este año o el próximo año ellos van a invertir la suma de las inversiones de todas las compañías en sus empresas, y me recuerdo perfectamente la cifra, era de $400 millones, o el equivalente a $400 millones, cosa que me pareció genial. Era la primera vez que me invitaban a dictarle charlas a un gremio que daba cifras de una manera tan transparente. Hemos dictado charlas a casi todos los gremios donde en su mayoría están conformados por empresas de familia, algunos sí, otros no, pero nunca habían dado una cifra como tan transparente y tan contundente. Digo que cometieron el error de invitarme a mí a dictar la charla casi de últimas, porque les digo, bueno señores, qué bueno saber cuánto van a invertir ustedes en sus empresas. Quisiera por favor que también me dijeran con la misma claridad cuánto van a invertir en sus familias. ¿Me entienden a qué me refiero? El Family Office de estas familias longevas, esa cifra la tiene súper clara. Tiene clara su estrategia, tiene clara, digamos, sus programas de formación y educación que tienen que implementar durante este año a cada miembro de la familia. ¿Y cuánto va a costar eso? ¿Quién va a financiar la estrategia familiar? Y esto pues necesitamos también trabajarlo y presupuestarlo. Esa probablemente puede ser la tarea más importante que de verdad cumpla un Family Office. No solo dónde invertimos la plata. Yo digo que esa parte es fácil y especialmente teniendo asesores como nuestros amigos del UBS, esta parte se hace fácil. Esta parte es lo complicado. Entonces, para nosotros no es una unidad independiente, sino más bien una unidad interdependiente, atendiendo principalmente la estrategia de familia. Obviamente también atendiendo las necesidades de cómo vamos a financiar el crecimiento empresarial. Que se traduce esto en el crecimiento patrimonial. Esa es, digamos, la tarea, ¿no? Venimos desarrollando también un concepto nuevo. Perdonen que esta está súper llena súper escrita, les prometo que no tengo más filminas con tanto contenido, pero lo que quiero sacar de acá es que al final las familias han venido entendiendo que lo que tienen que desarrollar es lo que nosotros denominamos su coeficiente de inteligencia familiar empresarial.
Cuando agarramos una familia de 18 generaciones, compuesta en este momento por 500 miembros de la familia, es claro que no todos pueden trabajar en las empresas. Es más, la gran mayoría no va a trabajar en las empresas. O bien la familia se dedica a crear otros negocios, y uno de los temas que maneja el Family Office es su fondo de emprendimiento o de intraemprendimiento familiar, que eso es uno de los temas que también venimos analizando. Hace unos 6 años salió un primer estudio al respecto, donde nos demuestra que estas dinastías empresariales en un 90% diversifican sus negocios. Apenas un 10% reinvierte en lo que llamamos un mononegocio. Esa es, digamos, la situación. Entonces, pero ¿cómo el resto de esta familia de 500 miembros, donde en su protocolo de familia dice que solo 7 pueden trabajar, máximo 7, en este momento solo hay 4, porque no cumplen tampoco con el perfil de lo que les exigen a los miembros de la familia o no están interesados en trabajar en este momento en la familia? Y es muy interesante ver la interacción de un miembro de la 15ª con uno de la 16ª, 17ª y 18ª generación al tiempo, ¿no? Porque en este momento hay 4 miembros, pero cada uno es de una generación diferente y todos trabajan en conjunto. Pero tengo otros 496 que no están trabajando en la empresa. Invitamos a uno de estos a Colombia hace unos años y bueno, el embajador de España se enteró de que este personaje de tal familia estaba allá y nos invitó a cenar a la embajada de España. Una familia que se dedica a la venta no de ron, pero sí de otras bebidas muy simpáticas. Y es muy interesante la conversación que se tuvo esa noche, porque el embajador le decía al miembro de la familia: mira, ahora con la crisis en Europa nos están bajando los presupuestos y tú sabes que mi tarea como embajador es un poquito aquí dedicarme a la juerga, entonces yo necesito vinos para mis comidas y para mis invitados. Y entonces con esos recortes presupuestales, ¿será que tú me puedes ayudar a que tu familia me venda a mí vinos con un descuento especial? Y para sorpresa mía, el tipo de la familia le dice: perfecto, no hay ningún problema, yo mismo te pongo en comunicación y me encargo que te den el descuento de distribuidor. Eso sí, exclusivamente aquí para la embajada. Saliendo de la comida yo le digo: Borja, ¿de verdad? Pero tú no trabajas en la empresa. Dice: no, Raúl, nosotros estamos entrenados para estas situaciones. Le dije: Borja, ¿tú me quieres decir que los 496 miembros de la familia se dedican a vender vino sin que a ustedes les paguen un sueldo? Dice: sí, señor. Eso es parte de nuestra tarea como buenos propietarios. Dice: wow. Imagínense en un equipo de 496 vendedores regados por el mundo vendiendo productos de su empresa sin tener que ser parte de la nómina. Ese es el nivel de compromiso, independientemente que el tipo sea médico o se dedique a la música. Pero eso es parte, digamos, de lo que para ellos significa ser un buen propietario. Que ellos entienden que el apellido es parte de la marca. Ese es, digamos, uno de los temas fundamentales. No solo cómo vamos a educar hijos para que sean buenos ejecutivos, sino cómo educamos hijos para que sean buenos propietarios. La familia define el camino, pero el Family Office es el que implementa todo esto. ¿Por qué? Reitero en que no es simplemente manejar finanzas, sino en preparar la siguiente generación. Es cómo los capitales se retroalimentan entre ellos. Por eso es que ustedes ven que el modelo tiene lineecitas, en realidad le está pasando energía de un lado para el otro, ¿no? ¿Cuándo se necesita un Family Office? Generalmente esto ocurre en la mayoría de los casos, sobre todo en las familias, digamos, tempranas, cuando se vende parte del negocio. Entonces decimos: wow, se vendió parte del negocio o se vendió un negocio
se recibió un dinero importante, en la literatura lo llaman como un evento de liquidez. ¿Y ahora qué hacemos con la plata? ¿La repartimos y cada uno se va por su lado o mantenemos un patrimonio junto? Y esto fue más una venta estratégica y seguimos como adelante para familia. Cuando las familias están en conflicto, lo más seguro es que repartan y se vaya cada uno por su lado, que históricamente y estadísticamente ha resultado como la peor estrategia. En eso tenemos también ya estudios muy bien desarrollados de familias que han heredado sumas importantes de dinero. La estadística es todavía peor que en el tema de empresas de familia. Las fortunas desaparecen generalmente en un promedio de 15 años. Más o menos el efecto de lo que le ocurre a alguien que se gana la lotería. Si ustedes ven las estadísticas en Estados Unidos, el que se gana la lotería máximo le dura 10 años en el 90% de los casos, no en el 70% como ocurre en el paso de primera a segunda generación, no, aquí es en el 90%. Y son estudios muy bien desarrollados porque en este momento, precisamente en los Estados Unidos, estamos viviendo la transferencia de la mayor riqueza que hay en la historia de la humanidad, que fue lo que creó los baby boomers. O sea, en 10 años probablemente un señor Bill Gates ya no está, en 10 años un señor Warren Buffett no está, y todos estos grandes millonarios, vamos a ver cómo es que van a hacer la sucesión, cómo se están preparando para esa sucesión. Cabe decir que estos son familias que no son longevas. Todos esos grandes ricos que hay hoy en día en los Estados Unidos, si ustedes agarran la lista Forbes, se van a dar cuenta que menos del 30% son familias que tienen historia de varias generaciones. Esa es, digamos, una gran diferencia, ¿no? Esa es la situación. La otra razón es que cuando ya tenemos una empresa que genera flujos de caja muy importante y que estos comités le dicen, wow, ojo con la reinversión porque la empresa no alcanza a captar esa reinversión tan fuerte. Hay una destrucción de patrimonio si le reinvertimos grandes cifras a la compañía. No hay la capacidad de asimilarla. Entonces ahí es donde las familias dicen, wow, si yo tengo esta liquidez y mi compañía me está dando un retorno del 20%, ¿dónde puedo invertirla que me dé mínimo ese 20%? Entonces ahí es donde comienzan a ser muy creativos y comienza esa diversificación. En algunos casos exitosa, en la gran mayoría de los casos tienen algunos tropiezos. Esa es, digamos, la situación. La otra cosa es que ya son familias que ya llevan varias generaciones, que se ponen de acuerdo y se dan cuenta que es un reto el seguir creando valor. En nuestros países, desafortunadamente en Latinoamérica, por temas de seguridad también se han generado diferentes diversificaciones. Por seguridad, no es un secreto que en Colombia tuvimos una época muy fea de secuestros, cosa que está ocurriendo en México y Honduras, en fin. Entonces, de manera casi que natural, las familias comienzan a buscar, digamos, una diversificación inclusive internacional, ¿no? O simplemente porque ya llegan a un tamaño donde el mercado no les permite crecer. ¿Qué es lo que viene ocurriendo con algunas instituciones financieras que pertenecen a familias en diferentes países? En este momento ninguno de los bancos colombianos puede comprar ningún otro banco, ya por un tema de monopolio. Entonces generan un flujo de caja importante, pero yo no puedo comprar a la competencia porque la asociación bancaria no me lo va a permitir. ¿Cuál es entonces la diversificación natural? Ir a comprar el banco, pero del país de al lado. Entonces, esa es, digamos, también la dinámica de lo que nos está pasando con algunas de estas familias que están surgiendo. Ahora, si ustedes esto lo llevan a hace 200 años, pues estas familias longevas, casi que por tamaño de mercado, les ocurría algo similar. O sea,
Por cierto, si yo les muestro a ustedes la lista de las 10 o 20 empresas más antiguas del mundo, probablemente ninguno de ustedes va a reconocer alguna de ellas. Y la razón es que no son multinacionales. Con esto matamos un poquito el susto de que para que ser longevo yo tengo que ser grande. No, no es verdad. De hecho, en Colombia acabamos de tener la primera empresa familiar que cumplió 200 años y es un restaurantico que queda al lado de la Catedral de Bogotá. Era el restaurante donde Manuelita Sáenz le compraba los dulces a Simón Bolívar. Entonces son muy interesantes las historias de lo que ocurre ahí. Pero es un restaurantico que creo que no vende más de 2 o 3 millones de dólares al año. O sea que el tamaño no garantiza la longevidad. Ahora, lo que sí les quiero decir es que en estas familias longevas de más de 200 años, su éxito no solo lo miden económicamente, lo miden en términos de cuántas generaciones hemos logrado sobrevivir, ¿no? Entonces son parámetros muy interesantes. Esa es, digamos, la situación. ¿Cuáles son los elementos esenciales de lo que busca estos comités patrimoniales? Obviamente preservar, pero también crecer y transferir el legado a las siguientes generaciones, volver esto una unidad operativa que funcione de manera profesional e independiente, sobre todo de los negocios, y que le presta una serie de servicios a la familia bajo una planificación centralizada, profesional, definiendo una visión patrimonial, o por lo menos habiendo definido una visión patrimonial. Así como en la empresa tenemos una visión empresarial, qué tipo de negocio, dónde queremos estar, qué tamaño queremos tener, digamos ese ejercicio estratégico, de alguna manera también deberíamos hacerlo en la familia. ¿Qué tipo de familia queremos tener? ¿Cómo hacemos este ejercicio a varias generaciones? Y de alguna manera también la visión patrimonial. ¿Qué encontramos al respecto acá? Normalmente nosotros, los latinos, con todo respeto, tenemos una visión desafortunadamente de corto plazo. Sobre todo cuando queremos organizar estos temas patrimoniales, como máximo hacemos el ejercicio a la siguiente generación. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a organizar el patrimonio? Por cierto, hemos encontrado que hay un altísimo porcentaje de familias que ese tema es un tema bien tabú. En una familia de 10 generaciones se acabó ahí todo lo tabú. Ya han pasado por 8 sucesiones por lo menos y ya han aprendido de todos los errores que han cometido. O sea que en sus protocolos de familia, estas familias, es un tema obligatorio. No olvídense de la parte emocional de que si quiero hablar o no quiero hablar. No, es obligatorio que hablemos. Es obligatorio que tengamos una planeación patrimonial de todo el grupo familiar e inclusive de cada núcleo familiar. Y para eso les vamos a pagar un cursito a cada miembro de la familia para que entienda de los aspectos legales, tributarios, emocionales, de todo lo que se necesite para que esas planificaciones se realicen de la mejor manera posible. Entonces, des en cuenta esa diferenciación, ese gap. Una vez definido la visión patrimonial, pues obviamente esto nos da una estrategia y nos da claramente cuáles son las necesidades que tiene la familia. Y ahí es donde comenzamos a personalizar, a hacer ese traje a la medida de lo que es el valor agregado que estas estructuras de gestión patrimonial obviamente le dan a la familia. Ahora, una de las cosas bien interesantes es que cuando comenzamos a hacer este ejercicio con estas familias, o por lo menos entender cómo estas familias longevas hacían este ejercicio, nos dimos cuenta que cuando planifican a una generación, esto nos da una estrategia específica. Pero cuando el ejercicio lo hacen a 3 generaciones o a 5 generaciones, eso nos da otra estrategia totalmente diferente. ¿Me entienden esto? Nosotros en eso no hemos hecho el ejercicio. Yo me atrevería a decir que
Por favor, levante la mano quien se haya sentado a hacer un ejercicio de cómo planificar a 3 generaciones más adelante. Probablemente nadie me va a levantar la mano. Discutía esto yo con mi profesor, mi contraparte en Japón. Estábamos sentados en la mesa con una compañía colombiana de 75 años del sector automotriz y de repente el profesor me dice: Raúl, mira, el grupo Mitsui, que probablemente muchos de ustedes identifican, que es un conglomerado familiar muy importante en Japón, la planificación la hacen a 200 años. Y yo le dije: mire, profesor, vea que mi apellido también es raro, pero yo soy latino. ¿Qué puede planificar uno a 200 años si no sabemos ni cuánto va a ser la tasa de inflación ni la devaluación del próximo año? Me dice: Raúl, olvídate de la parte financiera. Comienza a entender cómo estas familias se proyectan en su estrategia familiar. Y esos son los ejercicios que hacen estas familias. Y esos son los ejercicios que aterrizan en sus oficinas de familia. No sé si hay preguntas. Por favor, siéntanse en libertad de interrumpirme. Estoy hablando demasiado y demasiado rápido. Entonces, pero bueno, les quiero mostrar rápidamente cómo hacemos y cómo diseñamos y estructuramos las oficinas de familia. Básicamente, si tenemos muy bien definido la parte familiar, cuál es su visión, su misión, su sentido de propósito, cómo alineamos, porque no es suficiente tener visiones, sino que esas visiones estén alineadas. Esa es probablemente la parte más compleja de toda la consultoría de empresas de familia. No es tener un protocolo de familia, es que en el protocolo hayan visiones muy bien definidas y que estén alineadas. La mayoría de los protocolos de familia rezan: queremos tener una familia muy bonita, unida y que logre perdurar por muchas generaciones. En la parte patrimonial tenemos, por el contrario, el día que se muera mi papá, a mí me reparten mi parte y yo me voy. ¿Sí ven qué tan alineadas están las visiones? Esa parte es muy compleja. Esa es la parte más compleja. Inclusive hemos tenido familias, no, por favor guarden los tomates, escóndanlos por allá. Hemos tenido familias que no reparten patrimonio. No reparten patrimonio, reparten beneficios. Esa es, digamos, una visión muy colectivista del manejo patrimonial. Por el extremo, reparto absolutamente todo el día que yo me muera. Esos son los dos extremos. ¿Cuál es la visión intermedia que le puede funcionar mejor a mi familia? Esa es una tareita que yo les dejo, porque estoy seguro que en sus patrimonios tal vez no han, en sus protocolos, los que lo tienen, probablemente esa parte no la han definido. Y créanme que esa es una de las partes más importantes que deberían definirse dentro de un acuerdo de familia. Esa es la esto. Una vez tenemos todo esto muy bien definido, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Entendiendo que estos comités patrimoniales o estas oficinas de familia juegan diferentes roles. Veamos algunos de ellos. ¿Cómo integro el patrimonio y cómo le presto servicios a la familia? El rol otra vez de la formación y la mentoría a los miembros de la familia. ¿Cómo coordino todas nuestras estrategias? Y obviamente entendemos cuáles son los ciclos de vida, tanto en el lado familiar como en el lado empresarial, como en el lado patrimonial. Aquí los ciclos de vida, por lo menos bíblicamente, nos dicen que tenemos 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. Es interesantísimo ver cómo estas familias se preparan para esos años de vacas flacas. Es bien interesante. Inclusive hay familias que han aprendido a sacarle ventaja a las crisis, ya tienen como el estudio de todas las crisis. Pónganse un poquito en contexto de una familia que lleva 300 años en Europa, ya ha pasado por 3 guerras mundiales. Eso aquí nosotros no sabemos qué es eso. Gracias a Dios.
pero la experiencia ya es muy reconocida. Como decía yo ayer, ¿cómo quedó la economía de Alemania o de Italia o de Francia en el año 1944-45? ¿Cómo quedó la economía de Japón después de 2 bombas atómicas? ¿Quiénes fueron los protagonistas del milagro japonés y quiénes fueron los protagonistas del milagro alemán o europeo? Estúdienlo y se van a dar cuenta que son empresas familiares, en su gran mayoría. Entonces se entienden muy bien estos roles de cómo debemos prepararnos para esos ciclos de vida familiar, para esos ciclos de vida empresarial y para esos ciclos patrimoniales, ¿no? Cómo tenemos un rol de coordinación, cómo prevenimos y atendemos los riesgos, cómo generamos una comunicación y una organización. Esto tiene que ver con el capital familiar, cómo mantenemos la comunicación, la armonía, la unidad. ¿Cómo logramos incorporar a la siguiente generación de una manera correcta? O bien porque va a trabajar en la empresa, o bien porque tenemos que por lo menos enseñarle a ser un buen propietario, como mínimo. Yo puedo tener un hijo médico, puedo tener un hijo músico. A propósito, yo no tengo hijos en el mundo para que vengan a trabajar a la empresa. Yo tengo hijos en el mundo pues, para que sean felices, ¿cierto? Pero si van a heredar parte de un legado, por lo menos que aprendan a asumir de manera responsable y profesional el rol de lo que significa ser un propietario. Entonces, ese tema se vuelve fundamental. El rol del servidor, los servicios que se le va a prestar a la familia, que no me quiero concentrar en esto, y el rol del gestor del conocimiento. O sea, no es suficientemente enseñarle, sino cómo tengo un archivo de todos mis éxitos y todos mis fracasos. ¿Cuáles son las habilidades y las competencias que tengo que potenciar en cada miembro de la familia de la siguiente generación? Para que podamos cumplir con esos roles, si bien va a trabajar en alguno de los negocios, que sea el mejor ejecutivo. Si va a ser miembro de junta directiva, que sea el mejor miembro de junta directiva. Aquí nos encontramos con un tema muy complejo porque muchas veces generamos buenos líderes empresariales, pero no necesariamente líderes familiares. Son 2 cosas diferentes. ¿Qué significa ser un líder familiar? En eso las mujeres nos dan unos ejemplos bellísimos de lo que significa ser un buen líder familiar. En primera generación, generalmente ese pater familia es el líder familiar, es el líder empresarial y es el líder patrimonial. Pero en las siguientes generaciones esto se complica. Líder empresarial, si no hay alguien bueno en la familia, pues yo puedo traerlo de afuera. Pero un líder familiar, ¿yo puedo traerlo de afuera? Complejo, ¿no? Esos son los temas que tenemos que abordar. Básicamente, ¿cuáles son las responsabilidades que se asumen en la gestión del Family Office? Aquí tienen una lista, los que les gusta tomar fotos, por favor tómenla, porque voy a pasar rápido por acá. Pero básicamente estas son las tareas que se desarrollan en un Family Office. En un estudio que hicimos entre Estados Unidos y Europa, más o menos de unos 300, 400 Family Office en cada lado del continente, se les preguntó cuáles son los temas que ustedes consideran que deben trabajar para los próximos años, que ustedes sienten que deben fortalecer. Y esta fue la lista de lo que encontramos. Y están en orden de importancia de acuerdo a los estudios que hizo MassMutual ya hace algunos años. El primero es desarrollar el liderazgo empresarial y familiar, impulsar el crecimiento del coeficiente de inteligencia familiar empresarial, que es precisamente todo este conocimiento que han desarrollado estas familias longevas y cómo lo transfieren a las siguientes generaciones. Hay un estudio que sale en Holanda que a mí me impactó
aumentó de una manera impresionante. Y el estudio es de 900 empresas familiares donde han encontrado una correlación directa de la formación de los propietarios o de las futuras generaciones, especialmente los que no trabajan en la empresa, y la rentabilidad de la empresa. Entonces han encontrado que entre más preparado esté la familia, más exigentes son a sus juntas directivas, a sus comités de dirección y más profesionales quieren ver la empresa. Como consecuencia de esos resultados económicos muchísimo más superiores en comparación a aquellas familias que no tienen organizado estas estrategias de formación de las siguientes generaciones. O sea, que la mejor inversión que podemos hacer en una familia es invertir en las siguientes generaciones. Su gobierno empresarial, la gestión de la sucesión. La sucesión es el factor que hasta ahora habíamos identificado como el tema principal de conflictividad de las empresas familiares. Después de este conocimiento entendimos que la sucesión, dejamos de llamarla sucesión, por más bien cambiar el término de saber incorporar de manera adecuada a las siguientes generaciones. Una sucesión exitosa es el resultado de tener una estrategia de incorporación de las siguientes generaciones, o bien sea en el lado de la empresa, o bien sea en los diferentes juntas directivas o comités, o bien sea del lado de la familia o del patrimonio, acompañado de unas buenas estructuras de gobierno. Entonces, en realidad el problema de fondo no es la sucesión. El problema de fondo es cómo estamos profesionalizando la gestión y los procesos y las dinámicas de lo que son ese proceso específico de incorporar a la siguiente generación, en el ámbito que sea, más tener una junta directiva o tener un consejo de familia o tener un family office muy bien estructurado. Y simplemente nos damos cuenta que la sucesión deja de ser el problema principal en estas familias de 5, 7, 10, 15 generaciones. Entonces, lo que pasa es que en primera generación, por primera vez vamos a hablar del tema de sucesión. Ese es, digamos, entonces no lo tenemos estructurado. Y al no tenerlo estructurado, pues ahí es donde vienen los conflictos. Pero es sorprendente porque ya la sucesión entonces dejó de ser la problemática número uno, ¿no? Ese es, digamos, el tema, ¿no? ¿Cómo desarrollamos ese plan estratégico familiar? ¿Cómo a través de un gobierno familiar se hacen las tareas de manera responsable y de manera también profesional? ¿Cómo desarrollamos entonces el sentido de propiedad? ¿Y cómo se maneja esa propiedad de manera responsable? Otra vez el tema de la educación y la comunicación con la generación joven. ¿Cómo alineamos esos objetivos inclusive filantrópicos? Y cómo manejamos ese patrimonio. Dense en cuenta que el tema patrimonial pasa a ser secundario. Lo que normalmente es lo que genera también el conflicto, que no solo es la sucesión ejecutiva, sino la sucesión patrimonial, pasa a ser secundario. Ya me interesa, vamos más por los intereses colectivos que por los intereses personales. Eso es lo que llamamos alineación total. Sobreponemos los intereses colectivos sobre los intereses personales. Eso es lo que llamamos la propiedad despersonalizada, ¿no? Este es el plan estratégico integral de un family office, por lo menos de los más sofisticados que hemos atendido. Y pues la idea de hoy no es quedarnos hablando de esto, pero miren las tareas que hay que hacer desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista empresarial, desde la perspectiva de la familia, y entender cuál es el valor agregado de una manera muy bien definida a cada miembro de la familia, por qué me conviene seguir siendo parte del clan familiar, ¿no? Creo que eso es bien fundamental. ¿Listos?
¿Cómo constituimos o cómo implementamos un Family Office? Esto va a ser muy rápido, no me voy a quedar en detalle acá, pero una vez tenemos los objetivos familiares y los objetivos patrimoniales muy bien definidos, tendríamos entonces mucha facilidad en definir cuál es el perímetro operativo del Family Office, cuál debería ser su estructura y su funcionamiento, cuáles son los criterios de gestión en los cuales vamos a tener que también evaluarlos, cómo se comunica esto a la familia y cómo se evalúa esta gestión. Veamos uno por uno rápidamente. Definimos cuál es la misión y la visión del Family Office, no solo de la familia, sino que teniendo claramente la visión de la familia y de la empresa, entonces, en consecuencia, que es un poquito lo que vimos el video de Adriana y los otros casos que le he mostrado, es cómo estas familias han hecho este ejercicio de una manera muy interesante, definiendo las necesidades de cada miembro de la familia, las aportaciones de la familia al Family Office, cuáles son sus estructuras patrimoniales, legales, tributarias, en fin, todos estos temas que precisamente uno de los grandes expertos a nivel mundial es el UBS, criterios y regulaciones en la toma de decisiones y los acuerdos de familia, cómo se implementan o qué es lo que hay que implementar, que están en los acuerdos de familia de manera proactiva en el Family Office. ¿Cómo se diseña entonces la estructura? ¿Cuáles las personas que deberían ser parte del Family Office? ¿Quién lo debe gestionar? ¿Cómo se conforma ese grupo de asesores, bien sean internos o externos? ¿Cómo se establecen los procedimientos, las convocatorias? ¿Cómo se hacen las deliberaciones? ¿Cómo se toman las decisiones dentro del Family Office? Y obviamente cada familia va haciendo esto y lo va desarrollando de acuerdo a su nivel de complejidad. Esto no vale la pena complejizarlo para un patrimonio de un tamaño que no es tan grande o que no está tan internacionalizado. Ya vamos a ver algunos ejemplos muy concretos. ¿Cuál es la estructura ideal de gobierno y de gestión? ¿Cuáles son las funciones que hay que desarrollar ahí, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de análisis y manejo de riesgo? Criterios de selección, criterios de evaluación, cuáles son los indicadores que vamos a estar midiendo y estar viendo como miembros de la familia y como parte de los gestores del Family Office, cuáles son las reuniones que vamos a tener para estar revisando y evaluando periódicamente cómo van esos KPIs o esos indicadores de gestión, cómo se mantienen los canales de información, a quién se le informa, cuándo se le informa, qué se le informa. En esto UBS particularmente le presta un servicio de software, que no sé si es gratuito o no, eso ya lo pelean ustedes con sus amigos de UBS, pero es uno de los mejores del mundo. Una de las cosas que yo he podido darme cuenta es que hay instituciones que le generan valor agregado a sus clientes y aquí no valía la pena que cada Family Office comience a desarrollar su propio software o tecnología porque esto ya está inventado, ¿no? Y hay unas que obviamente son mejores que otras. Servicios profesionales y de bienestar familiar y obviamente una estrategia de continuidad. ¿Cómo no solo tengo alineada la visión patrimonial con la familiar y empresarial, sino cómo de verdad la estoy gestionando de una manera que sea la adecuada, ¿no? Como la comunicación, que esto se vuelve un tema muy importante, cada cuánto nos reunimos, cuáles comités, cuáles miembros de familia, en fin, ¿no? Estos son los temas. Aquí tienen un ejemplo de un Family Office muy sofisticado. Por un lado tenemos lo que llamamos el Chief Account Officer, toda la parte de contabilidad interna de la familia, en fin, todos los servicios que se le prestan, cómo financiamos esta gestión, el Chief Financial Officer, y por el otro lado, quién es el que toma las decisiones de inversión. En un Family Office sencillo, probablemente estas tres tareas las hace una sola persona. Simplemente aquí está muy bien definido funcionalmente, ¿no? Por el otro lado está el Chief Legal Officer, ¿no? Como decía Adriana, cada país tiene leyes diferentes, jurisdicciones diferentes, sistemas taxativos diferentes, entonces ¿cómo se maneja eso? Esto también puede ser que
una misma persona haga todo esto, o muchas veces esto se contrata externamente, ¿no? La parte de filantropía, el Chief Philanthropic Office, y esto en Centroamérica venimos desarrollando 3 ejemplos muy emblemáticos de lo que llamamos el Chief Learning Officer, la persona que se encarga de hacer un seguimiento en la formación de cada uno de los miembros de la familia. Estos son familias que desde edades muy tempranas comienzan a desplegar unas estrategias de formación. Inclusive tenemos familias que le hemos ayudado a crear esos programas de formación desde los 5 años. Entonces, eso es como estas familias han desarrollado lo que yo llamo el proceso de enamoramiento, cómo enamoramos a la siguiente generación de su legado familiar, ¿no? Ese es, digamos, como el tema. Y por último, y no menos importante, toda la parte de tecnología, ¿no? El Chief Technological Officer. Ese es, digamos, como un ejemplo muy sofisticado, pero quería que lo vieran. Aquí, por ejemplo, este puede ser también una sola persona, esto puede ser una sola persona y esto puede también ser contratado como outsourcing. Depende del nivel de complejidad de cada familia, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? De cómo hay un comité de inversión, digamos, de lo que son las inversiones individuales, de lo que son las inversiones colectivas, el manejo de la parte financiera, inversiones empresariales, los diferentes fondos, en fin. Este es aquí el consejo de familia, por ejemplo, está por encima del family office y hay una asamblea de familia. En alguna familia no necesariamente esa es la estructura ideal. Otra vez, esto hay que hacerlo como un traje a la medida, ¿no? En conclusión y para terminar, si bien el family office, digamos, los hemos enfocado en el manejo del patrimonio financiero, en realidad comenzamos a ver que en estas familias longevas van mucho más allá de lo que es el manejo o inclusive yo diría la implementación de la estrategia en los diferentes capitales, ¿no? Es como el veedor, el que se está dando cuenta que las cosas sí se están haciendo y se están haciendo de manera correcta, ¿no? Y lo que principalmente ellos persiguen es esa estrategia de continuidad. A prueba de riesgo, ¿no? A prueba de que si falta alguien de la familia, eso es parte natural del ciclo de vida. Pero, como dice en la película, la fiesta tiene que continuar. Entonces, esa es, digamos, la visión como estas familias lo ven. Yo lo pongo de una manera fría porque es la historia, es la realidad de estas familias, que hablar de esos ciclos de vida que ya han tenido que vivir 10 o 15 veces, se vuelve un tema natural, ¿no? Y obviamente el Family Office se vuelve el responsable por implementar todas esas estrategias y que sean estas las más adecuadas, que persigan potenciar, desarrollar, proteger y transferir todo este legado familiar a las siguientes generaciones bajo el criterio o bajo la dirección de una estructura de gobierno rectora de la familia. Esa es, digamos, como la principal tarea de lo que es el Family Office. Les contaba que hemos encontrado más de 9,000 empresas de más de 200 años en 60 países. La cifra sorprendente, y con eso yo me callo, es que en Japón hemos encontrado más de 50,000 empresas de más de 100 años. Es el segundo país con el mayor número de empresas longevas en el mundo, es Alemania, que a diferencia de Japón tiene el mayor número de grandes dinastías empresariales. Y de ahí varios países en Europa y algunos en Asia y en otros continentes. Latinoamérica hemos encontrado alrededor de unas 20 compañías de más de 200 años. La más antigua está en Chile, que es de más o menos unos casi 400 años, y la más conocida probablemente que ustedes tienen conciencia es una bella compañía en México
que se llama Tequila Cuervo, que también ya tiene 10 generaciones. Ese es, digamos, como a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué les menciono esto? Porque estos no son terrícolas, no son marcianos, son terrícolas. Sí podemos tener empresas longevas en nuestros países. Ese es, digamos, como la conclusión con la cual los quiero dejar el día de hoy. No sé si tienen preguntas, observaciones, críticas, todo lo que quieran. Sí, señor. Ayer, creo que me escuchan. ¿Me escuchan? Ayer en el encuentro que tuvimos en Santo Domingo, uno de nuestros clientes se nos acercó, una señora, y dice que tienen que el problema más grande que tienen ella y su esposo, que tienen una empresa familiar, que ya la tercera generación, sus nietos tienen 20, 22, 24 años y vienen más. El señor ya tiene deseo de dejar la administración, pero tiene 4 hijos, machos alfa, y dice que ellos y el señor no saben cómo decidir a cuál de sus 4 hijos tome las riendas del negocio. Se llevan pocos años, todos graduados, todos profesionales, todos educados en los Estados Unidos para ser gerentes generales, y no saben a cuál dejar. Como que si el señor no quiere tomar la decisión él, porque cada uno es bueno. Sin embargo, quizá uno no la quiere, pero no está dispuesto a cederla a un hermano. ¿Cómo uno hace? ¿Cómo uno decide? ¿Cómo un papá o una mamá o cómo los hermanos hacen? Qué buena pregunta. Bueno, este es uno de los casos típicos, pero como ya venía diciendo, cómo tenemos en la familia una estrategia de cómo incorporamos a la siguiente generación. Claramente aquí ese tema no lo han trabajado. Aquí hay varios consejos y varios tips. Es muy difícil que una madre y un padre que tienen 3 o 4 hijos y a todos los han educado muy bien, y todos son, como dices tú, machos alfa, valga la aclaración que también hay mujeres alfa, ¿no? Eso, hágame el favor, no vayamos entendiendo esos cambios que vienen dándose en el mundo. En este caso no tienen hijas. O sea, ¿cómo le llamamos a eso? Le llamamos, ellos producen artículos finos para damas. ¿Cierto? Eso es lo que hace esa familia, artículo fino para damas. Entonces, yo decía, tienen que tener una estrategia de cómo incorporar a la siguiente generación. El primer tip es que ojalá los padres no sean los que escojan quién es el sucesor. Entonces, a veces, si tú escoges a uno, vas a tener 3 de muy mal humor durante mucho tiempo, ¿no? Entonces es mejor que se haga a través de un proceso de selección, que ojalá lo haga un tercero. Tuvimos un caso en Ecuador de 3 hijos que no servían para nada. Vaya, dígale usted a la madre que sus hijos no sirven para nada, y es más fácil echar al consultor que echar a algún hijo, ¿no? Pero eso no cambia la realidad que los muchachos no sirven para nada. Entonces, digamos, es un dolor de cabeza. En Colombia tuvimos un caso similar, pero de 3 hijos. También, estos de verdad que con máster, experiencia, el uno era mejor que el otro. O sea, lo que hicimos es, esto a nivel de consultoría, les exigimos a cada uno de los miembros de la familia que hiciera un plan estratégico para los próximos 5 a 10 años. Cómo ellos, si fueran presidentes de la organización, manejarían la empresa y cuál sería su plan estratégico. Y lo que hicimos fue evaluar el plan estratégico. Una vez evaluado el plan estratégico por un tercero, hicimos que cada uno le presentara el proyecto a los otros. Y casi que de manera natural, nosotros le dimos el guiño, como dicen ustedes acá en República Dominicana, le hicimos el guiño a uno de esto, que obviamente tenía que ser aceptado por los padres, pero fue un proceso muy interesante y muy enriquecedor, porque la conclusión de ese proceso es que estaban tan bien preparados los muchachos que a cada uno valía la pena hacerle una empresa. Y lo que resultó de ese ejercicio es que claramente definieron quién era el mejor para que fuera el presidente del grupo,
pero también salió que los otros eran muy buenos gerentes o tenían un potencial enorme y que valía la pena invertir en nuevos negocios. De tal manera que la familia entró en un círculo virtual donde terminaron siendo muchísimo más ricos porque terminaron invirtiendo en negocios que tenían la gente adecuada para manejarlos de manera correcta. Entonces, en el caso de Ecuador, yo digo que el tema es mucho más sencillo. Cuando no sirven, claramente lo mejor es traer un externo, que no es el mundo ideal, pero por un periodo de tiempo puede solventar una situación y nos permite saltar a una siguiente generación o nos permite mientras ir formando uno de estos hijos, que también hemos tenido casos donde nos ha tocado echar a un miembro de la familia y el consejo es que los padres no deberían echar a los hijos, para eso nos contratan a los malos, que nosotros somos los que echamos. Nos ha tocado ver casos de que echamos a un hijo de la familia, eso sí nos volvemos la persona más antipática frente a la mamá, pero hoy tenemos un caso que después de 10 años el muchacho está volviendo a la empresa, ya ha terminado un máster y ya estamos en un proceso donde agarre, digamos, una de las gerencias. Y lo más simpático es que la madre ya más o menos nos quiere, pero el muchacho está supremamente agradecido que lo echamos hace 10 años de la compañía, ¿no? Entonces es otra vez poner en perspectiva esto, ¿no? Una familia de 10 generaciones, créanme que esto ya les ha pasado 50 veces. Lo que pasa es que en una familia de primera, segunda generación nos va a pasar por primera vez. Entonces ahí se acabó el mundo. Pero no es verdad, no se acabó el mundo. Ese es el proceso natural de todas las empresas familiares. Hay que humanizar esos procesos, ¿no? Espero que con eso te haya dado un par de tips de qué fue lo que hicimos en casos similares. Sí, claro. Sí, mira, los cirujanos de corazón son grandes expertos, pero que ellos se autooperen el corazón no es lo más aconsejable. Por eso es que existimos los consultores. Muchas veces me tocó una familia donde le dije qué es lo que tenía que hacer en todo el proceso de sucesión de su familia, pero también le advertí, le dije, usted no lo haga. Tendemos a hacerlo porque no queremos pagarle a un consultor, entonces, pero los riesgos son similares a que un médico cirujano de corazón se autoopere, ¿no? Ese es más o menos, ese es el tema. Más preguntas, por favor, disparen. ¿Quedó todo claro? O no entendieron nada, Mari, o quedó todo claro. Eso. Bueno, muchísimas gracias a todos y un honor estar acá en Santiago. Bien, en nombre de la Asociación de Industriales de la Región Norte, en nombre de nuestros aliados de mucho tiempo en esta misión de acompañar a las empresas de familia que sean exitosas y lleguen a ser longevas, le damos las gracias a don Raúl Cerebrenic por esta tercera visita al banco patrocinador o auspiciador de esta actividad. Les deseamos muy buenos días a todos y estén atentos a otras invitaciones importantes en esta línea. Gracias.